Bendiciones en el nombre de Jesús. Dios les bendiga en este día de hoy. Gracias a Dios, este privilegio que el Señor Todopoderoso nos da. El día de hoy, miércoles, quiero bendecir el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, y a cada uno de ustedes Dios les bendiga. Y asimismo también les quiero seguir pidiendo, por favor, que se suscriban a este canal, predicando la sana doctrina. Aleluya. Y no olviden suscribirse, y no olviden darle clic a la campanita de notificaciones. ¿Para qué? Para recibir mensajes como estos y compartir este video si le ha sido de gran bendición. Aleluya, con alguien más, con familiares, amigos, que esta palabra llegue a los corazones de aquellas almas que Dios quiere que sean renovadas y restauradas. Dios te bendiga. Gracias por ese tiempo que cada día estás continuamente, los miércoles y domingo. Dios te bendiga. Y en esta tarde de miércoles traigo una palabra de parte de Dios, una palabra preciosa, una palabra que nos va a ayudar, aleluya, para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Doy gracias a Dios. Dios te bendiga en esta tarde. Espero que en este momento dejes todo lo que estás haciendo con un solo propósito para escuchar esta palabra. Te invito a que vayas y tomes tu Biblia y que juntos entendamos el mensaje que hoy nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Salvador tiene para nosotros en su santo nombre. En este día doy gracias a Dios porque Dios ha puesto en mi corazón esta palabra que le he titulado y vamos a estarla predicando: el perdón. Aleluya. Ese va a ser el tema de este día de hoy, el perdón. Gloria a Dios. Es bien necesario perdonar. Es bien necesario perdonar a aquellos que nos aborrecen, aquellos que hablan mal de nosotros, aquellos que nos maldicen, aquellos que nos han hecho cualquier cosa de mal. Hay que bendecirles, hay que perdonar. Aleluya. ¿Para qué? Para que nuestro Dios siga glorificándose en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros traemos la imagen del Todopoderoso. Si nuestro Señor Jesús vive dentro de nosotros, tenemos que aprender a perdonar a aquellos que, aleluya, cualquier momento hemos pasado quizás de indiferencias, pero ¿sabes qué? El Señor nos manda a perdonar, nos guste o no. Tenemos que aprender a amar y a perdonar. ¿Para qué? Para ser de gran bendición y para que Dios haga su voluntad en nosotros. Dios te bendiga. Y asimismo, quiero entrar directamente al mensaje para poder tomar un poco más de tiempo. El tema es titulado El perdón. Gloria a Dios, y vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 18 y versículo 21 al 35. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor Jesús. Mateo capítulo 18, versículo del 21 al 35, dice la palabra de Dios así en el nombre de Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó su deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué rogaste
porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también a mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto es palabra de Dios y preciosa palabra. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde hemos leído su palabra. Señor, toma el control, Señor, la dirección, y pon palabra sabia en estos labios de barro, Señor. Hágase su voluntad, Señor. Aleluya. Y a través de estas pantallas, Señor, llega a los corazones que se disponen a abrir el corazón para que la palabra entre. Señor, bendíceles, guárdales, Señor, y empieza a ministrar. Señor, toma el control en su santo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Asimismo, quiero introducirme al tema. Como le he dicho, el perdón. El perdón es muy necesario y el Señor nos lo demanda ahora a nosotros. Creyentes o no creyentes, el Señor nos lo demanda, que perdonemos a aquellos que nos maldicen o aquellos que nos ofenden. Aleluya. Es bien necesario pedir el perdón. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? El Señor le responde: hasta 7. Y Jesús más adelante le dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. No te digo que los perdones 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y si esto lo multiplicamos entre 70 por 7, nos da un porcentaje de 490 veces que tendríamos que perdonar a nuestro hermano o a la persona que nos haya fallado o que haya hecho un daño a nosotros. Pero el Señor no se refiere a eso. El Señor está diciendo que tenemos que perdonar las veces que sea necesario, no llegar a exactamente las 490 veces que nos dice 70 por 7. No, el Señor nos está diciendo que las veces que sea necesario tenemos que perdonar a aquellas personas que nos, aleluya, que nos hacen un mal o que de cierta manera tenemos controversias ahí. No, el Señor nos dice: perdona. Perdona y perdona. No te estoy diciendo que 70 veces 7, sino más de eso. Todas las veces que sea necesario perdonar a la persona que te hace mal, perdónale. ¿Por qué? Porque así el Padre Celestial te ha perdonado a ti y hoy eres una nueva criatura. ¿Por qué? Porque si Dios te perdonó, ¿quién somos nosotros para no perdonar? Asimismo pasó a esta historia que nos está relacionando. Dice: por lo cual había un reino, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El rey que habla, aleluya, literalmente era el Señor hablando una parábola en ese momento, pero refiriéndose al Rey Todopoderoso, a nuestro Señor y Salvador Jesús. Dice: haciendo cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos era muchísimo dinero en ese tiempo, como lo puede ser hoy en día. Los talentos en ese tiempo es mucho dinero, como lo es hoy en día. Entonces, para que pagase esa deuda, tendría que vivir toda su vida para pagar esa deuda. Entonces, él no tenía con qué pagarle al rey. Como no pudo pagarle, dice, pagar o ordenó a su señor vender a su mujer y a sus hijos. ¿Para qué? Para que de esa manera obtuviese ganancia para perdonarle la deuda que él le debía. De esa forma pudiera comprar, vender a su mujer, perdón, y a sus hijos, para que de esa forma pudiese pagar. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo, yo te lo pagaré. Dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó aquella deuda. Asimismo se semejanza con nosotros. Nosotros, cuando venimos al arrepentimiento, cuando nos arrepentimos delante del Señor, nos postramos delante de Dios, le pedimos, le suplicamos a Dios que nos perdone de todo nuestro pecado, de toda nuestra falta, de todos nuestros errores. Y como Dios es misericordioso, Él es perfecto, ¿sabes qué es lo que hace Él? Él es movido a misericordia. Cuando un corazón contrito y humillado
pecado se arrepiente y viene delante de Él y le pide perdón, el Señor es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarte. Él te perdona como lo ha hecho conmigo, lo quiere hacer también contigo, aleluya. ¿Para qué? Para que vivas una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, si el Señor nos ha perdonado, pero nosotros no perdonamos a aquellas personas, ¿cómo decimos que Dios mora en nosotros si no aprendemos a perdonar? Entonces el Señor dice que Él ha movido misericordia, perdonó toda su deuda. Él perdonó toda su deuda, todo, y le soltó. Asimismo nosotros, el Señor Jesús dio su vida por nosotros, porque el, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es en Cristo Jesús y Señor nuestro. Nosotros, nuestra humanidad está condenada o estaba condenada al infierno, a ese lugar de tormento. Pero ¿sabes qué? Cuando uno viene a los pies del Señor Jesús, cuando uno se arrepiente y uno busca de su presencia, busca, aleluya, agradar a Dios, busca apartarse de las cosas que no son agradables a Dios, y Dios te transforma y vienes al Señor y te humillas delante de Él, Él te perdona y te da una nueva vida. ¿Para qué? Para que vivas en Cristo Jesús y seas una nueva persona en Él. Pero viene lo bueno aquí. Entonces el Señor nos perdona y vamos a seguir leyendo. Pero si no perdonamos, como lo dice la palabra o como dice este siervo, aleluya, dice: pero saliendo aquel siervo de ese lugar, después que clamó, después que se postró, que gritó: perdóname, perdona esto, perdóname, yo te lo voy a pagar, pero no vendas a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, no lo hagas, yo te lo voy a pagar. Y asimismo nosotros clamamos al Señor: Señor Jesús, perdona mi vida, perdona a mis familiares, perdona mis amistades, perdóname, Señor, dame el privilegio de predicar su palabra, dame el privilegio de andar en sus caminos. Y ¿sabes qué es lo que hace Dios? Dios nos perdona. ¿Para qué? Para que seamos salvos primeramente, pero también para que prediquemos y anunciemos las buenas nuevas, que es este evangelio, a nuestras amistades, amigos, a los seres queridos y a toda persona. Aleluya. ¿Para qué? Para que sean salvos. Dice el 28: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios era mucho menos que un talento. Aleluya. Entonces, saliendo de ese lugar con el rey, después de postrarse y el rey le perdonó todo, encontró a su amigo, perdona, a su siervo, y le dijo que le pagase los 100 denarios que le debía. Y haciendo él, y también lo pasó lo mismo, él le rogaba, su siervo le rogaba a él que le perdonase, que le diese tiempo. ¿Para qué? Para que en ese tiempo él le pudiese pagar lo que él le debía. Entonces dice: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hasta que pagase la deuda. Él no quiso perdonar. Él no perdonó lo que él le habían perdonado. Él no perdonó a esa persona que le debía 100 denarios, que era mucho más los talentos que él debía. 10,000 talentos a 100 denarios, eso no era nada. Era para que él, así como Dios tuvo misericordia, o como el Señor Rey tuvo misericordia de él y le perdonó, era asimismo ¿para qué? Para que perdonara a aquella persona. Y asimismo el Señor nos habla a nosotros, porque Dios nos ha perdonado. Dios muestra su misericordia para con todos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él pagó el precio por nosotros. Somos perdonados. El Señor nos ha perdonado, nos ha limpiado, y ahora que vivimos en el Señor, en el caminar con el Señor Jesús, no podemos perdonar a aquella persona que nos hizo mal. No podemos perdonar a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro familiar, a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Si el Señor nos ha perdonado, debemos de ser ejemplo a nuestro Señor Jesús, tomar el ejemplo de Él, no el ejemplo de esta persona. ¿Por qué? Porque si el Señor nos ha perdonado muchos pecados, el Señor nos limpió, dice, de todo pecado, y nuestro pecado lo arrojó en la más profunda de la mar, y no se acuerda de él. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos más que nuestro Dios? Claro que no. Somos seres humanos que por la gracia de Dios somos salvos, que por su gracia y misericordia, que por la misericordia Él nos ha perdonado. Entonces, si Dios nos perdonó y si Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando, ¿por qué nosotros no perdonar a aquellas personas que nos han maltratado, aquellas personas que nos han hecho daño? Aleluya. Asimismo. Entonces las personas miraron que este hombre, saliendo de aquel lugar con el rey, dijeron:
él estuvo rogándole al rey para que lo perdonara. Entonces fueron y le dijeron, mira, Señor, esta persona tú lo perdonaste, pero él no quiso perdonar a la persona, a su consiervo, a su siervo, no lo quiso hacer. Entonces el rey lo llamó, dice, aleluya, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve contigo? Es bien tremendo. El Señor nos tiene misericordia. El Señor nos ha perdonado. Por eso es necesario perdonar. Es necesario perdonar a aquellas personas que nos maltratan, que aquellas personas que nos señalan, aquellas personas que en un momento tuvimos un pleito o algo, una indiferencia, pero ¿sabe de qué? El Señor nos manda a perdonar a cada uno de nosotros. ¿Qué es el perdón? El perdón nos ayuda a sanar, a sanar nuestro corazón y a tener paz en él. Dice, nos libra de toda condenación y nos acerca a Dios y a los seres que amamos, a las personas que amamos. El perdonar nos libera, el perdonar, aleluya, nos acerca más aún a Dios. El perdonar a nuestro prójimo, a nuestros seres queridos, a las personas que nos han fallado, nos han menospreciado, aquella persona que quizás en su momento, te hizo mal cuando eras niño, cuando eras joven. Quizás tuviste un pasado muy fuerte, muy duro. Solamente Dios lo sabe, pero déjame decirte, Dios está para perdonarte. Dios te muestra su misericordia y si hasta el día de hoy estás con vida, es porque Dios tiene un propósito contigo, es porque la gracia y la misericordia de Dios está sobre ti, porque Él quiere que tú perdones. No lleves ese rencor en tu corazón, el rencor, el odio hacia esa persona, aquella persona que te menospreció, aquella persona que te hizo un mal emocionalmente, físicamente. Aleluya. Has llevado ese dolor, has llevado ese resentimiento, has llevado ese odio por años, por años y por años y no has podido perdonar a esa persona que te lastimó, que te hirió, que te golpeó, que te menospreció, que habló mal de ti, que te señaló, que te juzgó, que te hizo tantas cosas. Déjame decirte, el odio es como un veneno. El veneno destruye el cuerpo del hombre y igualmente el resentimiento, el odio, el coraje, la envidia, todas esas cosas destrozan el corazón del hombre. El hombre se vuelve duro, la mujer se vuelve dura de corazón y cuando trata de dar amor, no puede dar amor. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de esa persona que le hicieron un pasado que quedó marcado. Pero ¿sabes de qué? El Señor está en este lugar. El Señor nos trae estos tipos de mensajes. ¿Es para qué? Para que te acerques a Él, acercándote al Señor Jesús, su Santo Espíritu. Eres lleno de su Santo Espíritu. Tú vas a poder aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque por tu fuerza de voluntad muchas de las veces somos duros como seres humanos en decir yo no voy a perdonar a esa mujer que me lastimó. Se fue quizás con otra persona, quizás dejó a tus hijos, quizás te golpeaba, quizás te menospreciaba, quizás hizo tantas cosas en tu vida o viceversa. El hombre se fue y dejó sus hijos. Quizás el hombre hacía cosas que no tenía que hacer. Entonces, quizás tu papá te menospreciaba, quizás tu papá te golpeaba, tu mamá te menospreciaba, quizás tu mamá te decía de cosas, quizás te avergonzaba y llevabas ese rencor, ese odio dentro de aquí. Pero no es necesario llevar ese rencor, ese odio. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús nos manda a perdonar. Aunque yo sé que no es agradable perdonar a la persona que te lastimó, pero tú puedes ser libre de esa condenación. Es como si tú estuvieras en una cárcel, literalmente hablando. La persona que está en una cárcel hasta que no cumpla su condena sale de ese lugar. Igualmente el ser humano, guardamos rencor, odio hacia aquella persona que nos lastimó y no vas a ser libre hasta que no aprendas a perdonar a esa persona. No lo hagas por la persona, hazlo por ti para que tú seas libre y Dios pueda morar en ti ahora. ¿Para qué? Para que resplandezcas, para que seas nueva persona, porque Dios quiere transformarte, Dios quiere renovarte, Dios quiere darte vida y vida en abundancia, pero es necesario que nosotros aprendamos a perdonar a aquellas personas que te hicieron mal. Quizás has llevado eso por tiempo, por años, desde que eras niño, desde que eres un adolescente, lo has llevado y has crecido y has tenido la mayoría de edad. Quizás hoy eres un adulto, quizás eres un señor, una abuelita, un anciano y sigues con ese odio, con ese rencor.
antes de que partas de esta tierra, tenemos que aprender a perdonar, porque el perdón trae la calma al alma, trae la paciencia, trae la paz a nuestra vida si perdonamos a aquellas personas que nos maltratan, que nos hicieron mal. Es necesario perdonar porque así lo demanda su santa palabra, así como nuestro Dios nos perdona. Asimismo nosotros tenemos que aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque el Señor así nos lo demanda. Aleluya. Es necesario perdonar a aquellos que nos maltratan, aquellas personas. Yo sé que no es fácil. Yo hice tanto mal. Yo hice tanto mal en mi tiempo pasado, pero déjame decirte que cuando Cristo vino a mi vida, he aprendido a perdonar a aquellas personas que me lastimaron y que yo lastimé, porque no es tan fácil hablar de estos temas, pero ¿sabes de qué? Soy un reflejo de aquello que hizo Jesús en mí. He aprendido a perdonar a aquella persona que yo lastimé tanto, y la persona que me lastimó también le he pedido perdón. No he esperado que esa persona venga, y no esperes a que la persona venga a ti. Ve adelante de esa persona. ¿Para qué? Para que haya paz en tu corazón, para que Cristo more en ti. Yo te animo que si tú tienes algo en tu corazón, un pasado fuerte, y tú has dicho nunca jamás te voy a perdonar, jamás te voy a perdonar. Hay personas que la persona ya murió y llevan eso en su corazón. No, esa persona ya murió, pero aún así que se pierda en el infierno. He escuchado muchas personas que han dicho que se pudra en el infierno, pero si no haces en vida, que perdones a aquella persona aunque ya haya fallecido, pero perdónate a ti mismo, perdónate y ven a aquel que te perdona. ¿Para qué? Para que no vayas a ese mismo lugar de condenación. ¿Por qué? Porque si no nos perdonamos unos a otros, y si no dejamos que el amor more en nosotros, el amor de Jesús, ¿cómo vamos a ser salvos? Es necesario perdonar. No importa lo que te hayan hecho, no importa el pasado. Quizás puedes decir y estar diciéndome, tú no sabes lo que yo pasé, tú no sabes el dolor que yo sufrí, yo no lo sé, pero ¿sabes de qué? Hay alguien que te está mirando, hay alguien que en ese momento, Él estuvo contigo, aunque tú no lo creas y aunque tú no lo mires así. Él estuvo contigo y Él está hasta el día de hoy contigo, diciéndote que tienes que perdonar y dejar eso a un lado. ¿Para qué? Para que puedas hallar paz, para que puedas tener paz y dar amor, porque muchas de las veces las personas que tienen coraje, o muchas de las veces aquellas personas que gritan, que cuando hablan su vocabulario es hablar fuerte o groserías, es porque hay un pasado en su corazón, o porque esa persona es rencorosa, tiene un odio fuerte, es porque alguien lo lastimó, alguien la lastimó, hay un pasado dentro de su corazón que lo han almacenado aquí. Pero para eso el Señor trae palabra de este tipo de mensajes. ¿Para qué? Para que sueltes eso en las manos de Dios, porque Él quiere perdonarte y quiere que tú te aprendas a perdonar a los demás. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Gloria a Dios, presenta tu ofrenda. Cuando vayamos nosotros al templo, a la iglesia, y nos acordemos ahí que tenemos algo contra un hermano, contra un vecino, contra un familiar, aleluya, el Señor no va a aceptar tu ofrenda, tu alabanza, tu oración, aunque estemos en la iglesia, aunque estemos congregándonos. Si tienes algo con tu hermano, tienes que ponerte a cuentas con tu hermano en la fe, o tienes que poner a cuentas con tu familiar, con tus padres, con tus hermanos, tíos, no sé, con tus amigos, con tus vecinos. Si tienes algo con alguien. Por eso muchas personas están en las iglesias, pero eso no significa que vamos a ser salvos si no seguimos lo que dice la palabra. Si alguien te ha lastimado, si un hermano en la fe, si alguien, un familiar, un amigo, y aún sigues yendo a la iglesia, pero te acuerdas que esa persona tiene algo contigo, o tú le hiciste algo, o te hicieron algo, no importa. ¿Sabes qué? Dios no va a aceptar tu alabanza, tu adoración o tu tiempo en la iglesia. Aleluya, va a ser como tiempo perdido. ¿Sabes por qué? Porque si no aprendes a perdonar a esa persona, Dios no va a obrar en tu vida. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a perdonar y amar y demostrar que Jesús mora en ti. No esperes que esa persona venga y te pida perdón. Ve tú y dile: perdóname, y te bendigo en el nombre de Jesús, para que Dios pueda morar en ti. Aleluya. Por eso es bien importante que nosotros pidamos perdón. Aleluya. Ahí mismo en el capítulo 5 y versículo 43 dice:
de Mateo oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo que amar a vuestros enemigos, bendecir a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Aleluya. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también asimismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es necesario perdonar. La palabra del Señor nos dice que tenemos que perdonar a los que nos aborrecen. Tenemos que amar a nuestros enemigos, aleluya. No deberíamos ni de tener enemigos, pero muchas de las veces esa persona te ha lastimado y tú dices: yo le deseo mal, yo quiero que esa persona se muera. No le desees mal, porque nosotros no somos nadie para juzgar. El único que se va a encargar de eso es Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros para perdonar a tal persona es humillarnos delante de Dios y después ir a esa persona a pedirle perdón, para que Dios muere en nosotros y Él acabe la obra que Él inició con nosotros. Amigo que me estás escuchando, con esto quiero terminar. Quizás te han lastimado, te han menospreciado, te han hecho un lado y te han dicho que tú no eres nada, que no sirves para nada, que eres un cualquiera y que tu vida jamás va a cambiar. ¿Pero por qué? Porque alguien te lastimó, alguien te hirió, alguien te menospreció. Pero déjame decirte que Cristo Jesús te perdona. Cristo Jesús está listo para perdonar tus pecados, tus heridas. Si Él dio su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros, ¿por qué nosotros no perdonar a aquellas personas? Si Jesús, siendo el Todopoderoso, vino a manifestarse en humano, en la humanidad, a dar la vida por nosotros en la cruz del Calvario, y nos perdonó y nos sigue perdonando y somos nuevas criaturas, ¿por qué nosotros no dar el perdón que es necesario? Tenemos que aprender a perdonar, hermano, en la fe. Amigo que me estás escuchando, yo te sigo animando con estas palabras. Busquemos al Señor y recuerda, aprende a perdonar, porque Dios habita en esto, en el amor de Dios. Dios te bendiga.